Antes de todo debemos saber qué es una base de datos. Y una base de datos no es más que un conjunto de datos almacenados. El esquema de una base de datos es el siguiente. Dentro de una base de datos podemos almacenar datos mediante tablas. Las tablas son las que nos van a permitir almacenar los datos. En este caso puedo tener una tabla para almacenar los datos de una persona. Esta tabla va a estar dentro de la base de datos. Una base de datos puede contener n tablas. Por ejemplo, acá tengo otra tabla que va a estar también dentro de mi base de datos, que va a almacenar las profesiones que existen. ¿Cómo crear una base de datos? Una base de datos se la crea a través de un sistema gestor de base de datos. Es decir, que el usuario utiliza el sistema gestor de base de datos para poder crear la base de datos. El sistema gestor de base de datos no solo nos proporciona la capacidad de poder crear, sino también nos proporciona la capacidad de poder gestionar los datos que guardemos en nuestra base de datos. Un sistema gestor de base de datos no es más que un programa o software que sirve para este propósito. Por ejemplo, tenemos al SQL Server, al MySQL y al Oracle. También existen otros gestores de bases de datos comerciales que podemos utilizar, que no los he mencionado en este ejemplo. Elementos básicos del modelo entidad-relación son: 1. Entidad. Se representa con un rectángulo y refleja algo del mundo real, pero que también puede ser abstracto. Por ejemplo, un coche, una persona, un curso. 2. Relación. Se representa con un rombo y es lo que asocia a una entidad con otras o consigo misma. Por ejemplo, un atleta obtiene premios. O un ejemplo de reflexiva: una persona es padre de otra. Tanto el padre como el hijo son personas. 3. Atributos. Se representa con una elipse y en la mayoría de los casos son propiedades de una entidad. Por ejemplo, una entidad persona tiene un atributo DNI. Siguiente nivel: la clave primaria. La clave primaria es aquel o aquellos atributos que identifican de forma única las entidades. Por ejemplo, podemos identificar de forma única a una persona a través del DNI o de un número de socio. Es único para cada persona y no puede ser nulo. ¿Puede haber más de una clave primaria? No, pero puede haber una clave primaria que esté compuesta por varios atributos, como un conjunto. Por ejemplo, si yo digo que la entidad gato tiene un atributo número ID y un atributo tipo, y yo pongo 1 persa es válido, 1 siamés es válido, 2 persa es válido, 1 siamés no es válido, porque se repite. Las cardinalidades. Las cardinalidades indican el número de entidades con las que se pueda relacionar una entidad. Están las cardinalidades 1 a 1, 1 a varios, varios a 1 y varios a varios. Y como puede sonar a chino, pongo un ejemplo. Si yo os digo que en un lugar tengo muchos gatos y muchos ratones y que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ¿cuáles son las cardinalidades? Primero, vemos las entidades que hay. Podemos ver que hay gatos y ratones. Segundo, la relación, cazar. Tercero, comprobamos el mínimo y máximo de cada entidad con la otra. Hay que actuar con lógica y según lo que diga el enunciado. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cada gato puede cazar como mínimo cuántos ratones? La respuesta es 0, ya que el gato podría no cazar ninguno. ¿Y como máximo? Como máximo n, varios. No tenemos por qué saber el número exacto. El mínimo y máximo lo colocamos al otro lado de la relación. Y ahora nos tenemos que preguntar lo mismo pero con la otra entidad y en pasivo. Cada ratón puede ser cazado como mínimo por ¿cuántos gatos? 0 si es que el ratón no llega a ser cazado. Y ahora el máximo, que es el que puede generar más confusión. Uno puede pensar que un ratón puede ser cazado por varios gatos a la vez, o que en verdad un ratón solo puede ser cazado por un gato en el momento del crimen. En fin, si vemos el enunciado otra vez, yo he indicado que un ratón solo puede ser cazado por un único gato, ya que veía este problema de antemano. Entonces el máximo es 1, y ya está. La cardinalidad es el máximo de cada una de las partes. Las juntamos y las situamos encima de la relación. Es una cardinalidad de 1 a varios.